Vamos a continuar con el desarrollo del curso de diseño y gestión de sistemas de riego tecnificado. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, habíamos estado viendo uno de los tipos de fuente de agua que es el pozo, ¿no? Habíamos identificado en una diapositiva de la clase pasada cuál era un pozo de unas 4 o 5 imágenes creo que presentamos. Entonces, habiendo ya podido identificarlo, vamos a la definición que está en esta diapositiva de lo que es un pozo, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes, pero vamos a un poco leer esto. El pozo es una obra de captación vertical que permite la explotación de agua freática contenida en los intersticios o las fisuras de una roca del subsuelo, ¿no? En lo que se denomina el acuífero. El agua puede llevarse hasta el nivel del suelo de manera sencilla con ayuda de un recipiente, que puede ser un cubo, por ejemplo, o más fácilmente con una bomba manual, motorizada o electrobomba. Generalmente, bueno, se trabaja con una electrobomba. Los pozos y las perforaciones presentan una gran diversidad en sus profundidades, volúmenes de agua y coste o pureza de la misma, ¿no? En la parte derecha tenemos algunas imágenes de lo que es un pozo, ¿no? Y la instalación de la columna de electrobombeo. En este caso se está instalando una electrobomba tipo lapicero o electrobomba sumergible, ¿no? Bueno, acá hay algunos de los planos del pozo y de la instalación del electrobomba. Hablando de pozos como fuente de agua, ¿no? En este caso para lo que es sistemas de riego, ¿no? Pero en la imagen o en la diapositiva podemos apreciar que no solamente se utiliza para lo que es sistemas de riego tecnificado, sino también el pozo está en la ciudad, ¿no? Para abastecimiento poblacional, ¿no? Abastecimiento industrial también y el abastecimiento agrícola, ¿no? Que se aprecia acá en este círculo. Con el pozo podemos regar sí, cualquier tipo de cultivo, ya sea por sistema de riego por goteo o sistema de riego por aspersión, ¿ya? Eso es lo que trata de mostrar esta diapositiva. Entonces, yendo un poco también, les mencioné la clase pasada que íbamos a ver, desarrollar el curso y en paralelo también aprovechar para ver algo de lo que es gestión, ¿no? Para tratar de abarcar eh, mm, aparte del diseño, la gestión del sistema de riego, ¿no? Y acá tenemos el perfil técnico de un pozo, ¿no? Un pozo X, en el cual se puede ver todas las partes que lo componen, ¿no? En este caso tenemos la tubería ciega del pozo tubular, los filtros, ¿no? Acá hay dos paquetes de filtros. Estos filtros son tipo puente trapezoidal, ¿no? Hay también de ranura continua. Eh, Tenemos acá el nivel estático, ¿no? El sello sanitario del antepozo se aprecia acá, ¿no? El abatimiento, cuando esta electrobomba que se ve acá, que la estoy señalando, está instalada acá adentro, el agua se empieza a extraer a un determinado caudal, digamos 15, 20, 30, 40 o 50 litros por segundo. Sucede que este nivel de acá, que es el nivel estático, se deprime, pasando al nivel dinámico. Lo voy a poner acá, ¿eh? Acá tenemos el estático y cuando esta electrobomba de acá bueno, está instalada y empieza a extraer agua, ¿no? A un caudal X, digamos por decir, no le voy a poner un número, porque puede ser eh, cualquier otro, ¿no? Caudal de 20 litros por segundo. Este nivel se deprime acá y este sería el nivel dinámico.
Este de acá es el nivel estático. Ya, y esta es la curva de abatimiento. La curva de abatimiento del pozo. Ya. Eh, ahora, cuando uno tiene un proyecto de riego, ¿no? Un proyecto, ¿no? Bueno, para cualquier tipo de cultivo en general, y su fuente de agua va a ser un pozo, ¿no? Eh, nosotros o el proyectista o el ingeniero a cargo tiene que conocer bien el estado del pozo y qué haría para, digamos, conocer ese estado. Creo que mencionamos un poco la clase pasada de eso, pero a manera de recordar, ¿alguien me puede mencionar qué haría para conocer el estado del pozo? ¿Alguien? Estudio previo para ver el tema del tipo de agua que se puede tener en el pozo, puede ser aguas de, por ejemplo, si estamos en costa, en zona costera, si el agua es agua de mar o agua proveniente de ríos, creo que va a depender mucho del tipo de agua. Ya, un estudio previo, dices. Hola, ¿estás mencionando un estudio previo o escuché mal? ¿Así me escucha, Quiero? Sí, 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 te escucho. Bueno, mi sugerencia sería un estudio previo para, si el pozo ya existe, para de todas maneras determinar si somos nuevos en el desarrollo, para determinar el tipo de agua que se tiene, ¿no? Para que en función de eso se haga ya los proyectados. Porque conozco que hay pozos, por ejemplo, que están a ribera de mar, que es un diferente pH del agua, ¿no? Comparado si son provenientes de ríos, como si creo. Claro. ¿Y de qué constaría ese estudio previo? ¿Solamente de análisis de agua? Uno sería análisis de agua, otro sería el caudal también que va a tener el pozo. Ya, ya. Está muy bien. ¿Alguien que quiera complementar o creen que eso sería todo lo que se tiene que hacer? Imaginen que, eh, digamos, el proyecto se quiso hacer, bueno, el próximo mes, ¿ya? Y de repente, por X motivos, se dejó de hacer ese proyecto y han pasado de 8 a 10 años y lo quieren retomar. ¿Qué se tiene que hacer primero? Isidro, Toribio, Rolando, Elvis, Bersin, Ángela, Alexander, alguien.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es una inspección con cámara de TV. ¿Ya? Inspección con cámara de TV. ¿Por qué? Porque en este tiempo puede haber pasado muchas cosas en ese pozo, sobre todo si se deja el proyecto abandonado, ¿no? Y si no tienen la precaución de tapar, ¿no? La boca del pozo, tapar acá. No, a veces puedes encontrar material que a veces eh, tiran dentro del pozo. Y ese material puede haber incluso llegado a tapar tu primer filtro. Entonces, lo que va a ver la cámara de televisión que va a entrar acá es el estado de tu pozo. Me refiero primero a nivel estructural, ¿ya? Me refiero a nivel estructural. Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque aparte de que esto nos va a servir para nuestro proyecto de riego, como también es parte, ¿no? Como fuente de abastecimiento de agua para el sistema de riego, que finalmente esa agua va a ir a parar al cultivo, ¿no? Que estemos desarrollando. Es importante ver cómo se hace una inspección, ¿no? Vamos a hacer, bueno, vamos a ver de forma puntual algunas cosas, como les mencionaba, el curso es corto. Si fue, si fuera un tema de diplomado, digamos, de repente el tiempo es mayor, ¿no? Pero acá les he colocado eh, un video. Vamos a desarrollar el video y después volvemos, ¿ya? Acá está. Sí se aprecia, ¿no? En la pantalla. Ya, miren, este es el video de un pozo, el que está acá. Ya le di play. Ahí estamos en el nivel cero. Bueno, ahí está la fecha. Los, a nivel que vas profundizando, va aumentando la medida, ¿no? Acá se aprecia cómo está corriendo, ¿no? La cámara va bajando para hacer el registro. ¿Sí se está apreciando el video? Sí, ¿no? Si ustedes ven el video, en esta parte que está inspeccionando la cámara, ya estamos dentro del agua. Miren bien el video. ¿Estamos dentro del agua? Les pregunto. ¿Sí o no? A ver, ¿nadie? ¿Me pueden decir si nos encontramos dentro del agua? ¿Sí me están escuchando? Hola. ¿Aló?
¿Sí? Sí, Sí, ingeniero, sí se escucha. ya. La pregunta es, ¿estamos dentro del agua o todavía nos falta para llegar al agua en esta etapa que han visto? A los 10,40 metros. Toribio poco, sí se lo escucha, pero no me responden la pregunta. La cámara está bajando a hacer la inspección del pozo que vamos a utilizar para regar nuestro cultivo, no sea cual sea. Pero como les decía, primero hay que darle mantenimiento a la estructura. Y para eso necesitamos saber en qué condiciones está la estructura. La pregunta que les hago es si ahorita la cámara ya está sumergida en el agua. Ingeniero, la cámara está descendiendo hacia el pozo. Todavía no llega al agua. Todavía no llega al agua. ¿Quién tiene otra opinión, aparte de su compañero? Creo que Dino ha participado. No, no se ve la suciedad del agua. Segundo ingeniero, segundo Rimarachín. ¿El que está participando es Dino o quién más está No, participando? segundo Rimarachín. No, lo que le comento es que no se ve la suciedad del agua. Ya. Solo está descendiendo nada más. Lo pregunto porque a veces algunos participantes, bueno, de otro curso, como ven ahí, ven esas partículas en suspensión, se ven claramente, ¿no? Acá hay varias, o sea, se nota por acá que están estas partículas en suspensión, piensan que ya están dentro del agua. Y no es así, pues partículas en suspensión hay incluso acá ahorita mientras yo estoy dictando o mientras ustedes están escuchando la clase, ¿no? A veces cuando uno está en el escritorio haciendo algún trabajo y de repente corre un poco la cortina, entra un haz de luz y se revelan en el ambiente esas partículas. Lo mismo pasa acá, como la cámara tiene una luz que va para poder hacer los registros, esta va descendiendo y se notan esas partículas, ¿no? Que están acá. Pero si se dan cuenta ya acá al fondo, acá hay un punto, que ese es el espejo de agua, abajo. Estamos llegando ya al nivel del agua. No, esto es como parte de la gestión del mantenimiento de la fuente de agua que es el pozo, ¿no? Así vamos a ir tocando en paralelo algunas cosas mientras nos dedicamos ya la siguiente clase a ver ya más temas de diseño, ¿no? Del sistema de riego. Pero este es importante porque también hay que darle su mantenimiento, ¿no? Lamentablemente acá no podemos ver, porque bueno, el tiempo es corto, el diseño de un pozo, ¿no? Ya está, estamos yendo directo, ¿no? Vamos a empezar del pozo en adelante, ¿no? Pero sin embargo vamos a ver un poco de lo que es eh, su mantenimiento, ¿no? Ahí sigue descendiendo. Voy a adelantar un poco para ya llegar a la zona. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, ¿no? Ya se nota acá Bueno, ahí hace una vista lateral. La cámara tiene dos vistas. La vista lateral que estamos viendo ahora para ver cómo está la estructura del pozo, ¿no? La tubería, en qué estado está. Y la vista horizontal superior, ¿no? Que es esa, ¿no? Donde ya se aprecia.
más claramente acá el espejo de agua, que es este punto que estoy señalando, ¿no? Acá. Ahí a veces las personas piensan que está sumergido por justamente todo esto, ¿no? Esas partículas en suspensión de las cuales estoy hablando, ¿no? Voy a adelantar un poquito más. Ya, ahí ya estamos. Bueno, cerca ya del lago. Y lo que se aprecia acá es que se ha caído tubería, ¿no? Acá hay tubería de PVC roscada que se ha caído al fondo del pozo, ¿no? Eso es una vista lateral. Ahí más o menos estamos registrando a qué altura está. 62, 50, digamos, 62,50 y ya está. Se aprecia la tubería, ¿no? La tubería eh, de PVC. Y acá ya tenemos el nivel estático, ¿no? El nivel estático. ¿No? Vamos a ir bajando hasta poder localizar el nivel estático. Ya está. Ya, y ahí se registra el nivel estático que prácticamente está a los 64 metros, según el dato que se aprecia acá, ¿no? 63,702 metros, 64 metros básicamente, ¿no? Ahí está el nivel estático. Ahora sí, la cámara ya está dentro del agua, se ha sumergido y va a empezar a retratar todo lo que encuentre, ¿no? Bueno, ahí está la tubería, ¿no? Se aprecia un poco de cable, el estado de las paredes también, bueno, ahí ha cambiado de vista. Todo esto que la cámara registra, bueno, no solamente es para saber a qué profundidad está o qué cosa ha caído al fondo, ¿no? Del pozo, ¿no? Sino es para eh, hacer la planificación de la intervención que vamos a hacer, ¿no? No, porque todo esto que está ahí debe salir. Y el pozo, si se han dado cuenta, hasta ahora no evidencia ningún filtro. Se ve como si fuera todo tubería ciega y eso quiere decir que los filtros están tapados por la suciedad, ¿no? Incrustaciones, corrosión, biofilm, ¿no? Todo lo que puede estar obstruyendo los filtros, ¿no? Entonces es necesario hacerle un mantenimiento correctivo, ¿no? ¿No? Y eso es lo que se va a hacer en un pozo para un proyecto de riego, ¿no? Porque como les digo, si está el pozo abandonado, eh, es necesario hacer todo esto, ¿no? Y no solamente se hace una vez, sino se hace de manera periódica, ¿no? O cíclica para poder mantener el pozo en buen estado. ¿No? Se sigue apreciando la tubería que está en el fondo con el cable.
En este tipo de zonas también, o sea, no es recomendable arriesgarse a seguir bajando eh, la sonda, ¿no? Que es el posómetro. En este caso, más que todo, más que cable, parece que es la, mm, la wincha que viene con el posómetro, ¿no? El posómetro es el sensor que mide los niveles del pozo, ¿no? Voy a adelantar un poco para ver qué está pasando acá. Mm. Ya. Incluso también hay este material, ¿no? Como este es un pozo, bueno, que está sin mantenimiento durante un buen tiempo, puedes encontrar, como les decía, de todo, ¿no? Varias cosas ahí en el fondo. Si tienen alguna consulta, la pueden ir haciendo. Si todo está claro, bueno, continuamos, ¿no? Bien, entonces voy a continuar con este diapositiva anterior, ya vimos el video. Estas imágenes son del video, ¿no? Donde muestra todo lo que hemos visto, ¿no? Y acá se aprecia lo que es un filtrado, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que viene después del pozo, ¿no? Acá tienes tu pozo que hemos visto. Bueno, ya el pozo, vamos a ver en diapositivas siguientes cómo, digamos, qué se hace para rehabilitarlo. No vamos a ir al detalle porque es un poco extenso. Como le digo, no podemos abarcar todo a detalle. Vamos a ir viendo algunas cosas de forma general y algunas cosas que sean necesarias vamos a entrar un poco más en detalle como ahora, ¿no? Entonces el pozo ya está rehabilitado, está acá, está operativo, ya se hizo el mantenimiento, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero acá imaginen que ya está operativo, se ha instalado la electrobomba sumergible, acá está la columna, está el codo y viene todo el desarrollo de lo que es la batería de filtrado, que en este caso, para pozos, ¿no? Pozos tubulares, el filtro principal tiene que ser un hidrociclón, como se aprecia acá. ¿No? Acompañado, según la calidad de agua, también puede ser filtro de anillo o filtro de malla, ¿no? En este caso tenemos filtro de anillo. Con todo el desarrollo de los manifolds, ¿no? ¿No? En el cual vas a tener válvulas de aire, válvulas de alivio, los manómetros, por acá una válvula mariposa, la válvula principal con sus respectivos pilotos, regulador y sostenedor de presión, los carretes, las gatas, ¿no? Hidráulicas, el medidor de caudal o caudalímetro, ¿no? De repente en algún momento, en algún proyecto, hasta una válvula chet, el ganso de salida, válvula de aire, y acá en el ganso es donde viene la transición de tubería de fierro a tubería de PVC con el buje y la brida loca, ¿no? Que se pone en campo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Puedo seguir avanzando? ¿O tienen alguna consulta? No, está claro, ingeniero. Seguimos. Todo claro, bacán. Entonces vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto este video. Acá les presento una ficha en la cual se analiza todo lo que se ha encontrado en el video, acá, y acá se da unas conclusiones y recomendaciones de cómo debes actuar, ¿no? Para mejor, digamos, desarrollo del video, uno tiene que ir con su ficha, por ejemplo esto, con su ficha técnica del pozo. Imaginen que este es el pozo de este video.
¿no? Entonces, como en el video, bueno, tú no sabes cómo está el pozo. Puede ser que como acá suceda que no se ve ningún filtro. Y tú no sabes a qué altura están los filtros, pero ¿qué te dice a qué altura están los filtros? Este diseño técnico del pozo. Cada pozo tiene su diseño técnico en el cual tú ves a qué altura empiezan los filtros, tubería ciega y filtros. Puede haber otro filtro acá en otro pozo, pero esa es otra realidad. Para acá, imaginemos que este es, ¿no? El pozo que se ha hecho inspección. Entonces tú tienes que saber a qué profundidad está el filtro, ¿para qué? Para que cuando la cámara vaya avanzando, tú ves acá tu registro de profundidad y sabes que estás a los, por decir, 60 metros. Y según tu perfil técnico del pozo, sabes que a 60 metros inicia el filtro. Entonces, si sabes que a los 60 metros inicia el filtro, vas a tener un poco de cuidado que con la cámara hagas el registro de que ahí hay un filtro a esa profundidad. Pero si tú ves que esa profundidad no se ve nada, quiere decir que está bastante sucio tu pozo, perdón, tu entubado, ¿no? Y en este caso tu filtro que no se nota. Ya, entonces tienes que tener o estar acompañado de este perfil técnico del pozo, ya para saber a qué altura está cada filtro que tenga el pozo que estás eh, inspeccionando. En algunos casos ocurre que, por ejemplo, pozos que no son, bueno, pues de alguna forma construidos por una empresa, digamos, confiable, no les dan el perfil técnico, ¿no? Deberían incluirles, ¿no? Porque no puedes estar a ciegas para hacer el mantenimiento, ¿no? En ese caso, se tiene que pasar una inspección con cámara de televisión para saber a qué altura están tus paquetes de filtro, ¿no? Y tubería ciega, ¿no? Pero es importante tener este perfil técnico, ¿ya? Para poder saber a qué altura está los filtros que son la parte más importante, ¿no? Del pozo, porque por ahí es que entra el agua para poder explotar mediante la instalación de una electrobomba, ¿ya? Entonces acá, como les decía, este sí es la ficha técnica que se desarrolla del pozo inspeccionado, ¿no? Bien, entonces ya pasando después de esto, ¿no? Porque acá se da las recomendaciones y observaciones y recomendaciones que nos van a decir cómo es que debemos atacar ese problema que hemos encontrado con la cámara de televisión en el pozo, ¿no? Bien, hablando de lo que es mantenimiento, ¿no? En este caso del pozo que ya hemos visto, tenemos acá unas etapas para desarrollar un mantenimiento correctivo, ¿no? Que se tendría que hacer en este pozo, ¿no? Que hemos visto, ¿no? En la cámara, ¿no? Bueno, acá habla de coordinaciones previas, bueno, sí, pues, ¿no? Seas una empresa agrícola o una empresa industrial, ¿no? O de producción de agua, siempre tienes que coordinar con las áreas de repente encargadas, o si está dentro del mismo equipo, la paralización y desmontaje del equipo de bombeo para poder intervenir en el pozo, en el entubado, en la perforación, ¿no? Tú tienes que desinstalar la columna de electrobombeo. Ya hay que desinstalar esa columna de electrobombeo. Ya. Inspección con cámara de TV. Luego de desinstalar esa columna, tienes que inspeccionar con la cámara de televisión para ver el estado de la estructura del pozo, como hemos visto, ¿no? Que el registro que hace la cámara es básicamente para el estado, ¿no? El estado físico de la estructura. Luego la instalación de maquinarias o equipos, ¿no? Dependiendo del trabajo que vas a hacer. Aunque previamente, ¿no? La cámara, como han visto en la ficha anterior, te va a dar conclusiones y recomendaciones de cómo debes intervenir, ¿no? En este caso, bueno, puede ser de repente una recuperación de fondo, un cepillado previo, después, perdón.
posterior a la recuperación de fondo, ¿no? Etcétera, ¿no? Toda esa data, como les menciono, se puede desarrollar en un curso más extenso, ¿no? Eh, Luego, en la instalación de maquinaria y equipos, como ya lo he mencionado, tomar datos iniciales como el nivel estático y la profundidad, ¿no? Aunque la profundidad, bueno, si el pozo no hubiera tenido, por ejemplo, este problema del cable que está enrollado ahí abajo, podríamos haber llegado hasta más abajo. No, pero todo eso se va a hacer en la intervención para el mantenimiento, ¿no? En este caso se tiene que pescar la tubería, pescar el cable y todo esto, ¿no? Un cepillado, recuperación de fondo con pistón o aire comprimido, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Eh, Preparar el producto desincrustante, ¿no? En este caso es un polímero el que se echa para poder remover las incrustaciones que tiene en la pared del pozo, ¿no? Sobre todo porque antiguamente se hacían pozos con acero dulce, tanto la tubería ciega como la tubería filtro. Luego se hacían la tubería ciega con acero dulce y el filtro de acero inoxidable. Actualmente venimos perforando pozos con lo que es todo en acero inoxidable, tanto tubería ciega como tubería filtro. Ya. Aplicamos el producto desincrustante con el Turbo Cleaner. Bueno, esta parte no lo he incluido, no lo vamos a ver. Tengo imágenes, pero bueno, no nos va a alcanzar el tiempo porque tenemos que avanzar, ¿no? El purgado del pozo, eh, se purga el producto que se ha aplicado. La desinfección del pozo, que ya ahí utilizamos hipoclorito de calcio al 65%, ¿no? Y una prueba de rendimiento, ¿no? En este caso, bueno, se utiliza una electrobomba sumergible para hacer esa prueba de rendimiento. ¿Hasta acá alguna pregunta o puedo avanzar? ¿Ninguna? Bien, todo claro entonces. Bien, entonces, continuando, se tiene que instalar la tubería de recirculación. Se prepara el producto desincrustante para poder aplicarlo, ¿no? Se instala el equipo de recirculación, se recircula. Hay una etapa de reposo también, ¿no? Que es necesaria para terminar o hacer que el producto actúe y mate las bacterias. Se hace un cepillado y purgado del producto desincrustante, ¿no? Eh, en este caso, a ver, un momentito. No, acá, a ver, un momentito, acá se ha ido. Ya estamos hablando de la desinfección, esto no va, esto ya no, ya estamos hablando de lo que es desinfección. Esto también se ha duplicado. Luego se desmonta el equipo de recirculación y hacemos lo que se llama o se conoce como una prueba de rendimiento. eh, en este caso, sería una prueba de rendimiento escalonada, ¿no? Ya para poder ver eh, con qué caudal se va a explotar o en todo caso se toma una prueba de bombeo con caudal constante, ¿no? Si ya tenemos un histórico del pozo también, ¿no? Que ha estado funcionando un determinado caudal y con este mantenimiento que se hace se va a recuperar, ¿no? El caudal anterior, ¿no? Lógicamente que a veces también puedes recuperar
el caudal anterior, pero los niveles varían, ¿no? No son los de el inicio o la etapa inicial cuando se hizo el pozo primigenio, ¿no? Un sellado temporal, si lo vas a tener de repente ahí, digamos, preparado y no vas a iniciar de repente inmediatamente, ¿no? Pero piensas iniciar de repente el segundo mes, es importante darle un sellado temporal con una tapa metálica en la parte superior acá, no acá, en la parte de arriba, por eso retrocedí un poco. No, acá en la parte de arriba sellas el pozo, básicamente para que no lo vuelvan a ensuciar, ¿no? Por algún motivo de repente puede caer algo eh, al fondo. En el caso de lo que es rehabilitación de pozo, que entra también dentro de lo que es un mantenimiento correctivo, ¿no? Tenemos dos formas de rehabilitar ese pozo, por doble entubado y por lo que es el parchado del pozo, ¿ya? Por doble entubado y por parchado de pozo. Antes de continuar desarrollando esto, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta de la lámina anterior que hemos desarrollado? Bien, eh, creo que estamos siendo claros, por eso no hay ninguna consulta. Lo que es el doble entubado consta de ese pozo, ¿no? Que tiene un diámetro X, digamos generalmente 15 pulgadas, se le baje concéntricamente una columna de 12 pulgadas, de un diámetro menor para poder rehabilitarlo, ¿no? Si el pozo tuviera un hueco, estuviera deteriorado, descalabrado, como le dicen también, eh, puedas poner una columna con el mismo diseño, ¿no? Del pozo de 15 pulgadas, eh, de forma concéntrica, ¿ya? O sea, eh, bajarlo por el centro del pozo, ¿no? Y tiene que tener el mismo diseño, como les digo, tanto de tuberías ciegas como filtros, ¿no? A la misma altura. Eso es el doble entubado. La instalación, bueno, para hacer eso haces una instalación de equipo o maquinaria que te ayude a bajar la tubería. eh, Recuperación de fondo del pozo, ¿no? Bueno, instalación de la nueva tubería de menor diámetro, ya. Como les decía, puede ser, lo voy a dibujar acá ya para poder tener eh, una mejor idea, ¿no? Ya, si tú tienes tu pozo así, ya, la idea o el tema este del doble entubado es que tú bajes una tubería. A ver un momentito. La idea es que tú bajes una tubería, ¿no? De menor diámetro de forma concéntrica, ¿no? Está un poco choco, pero debería estar mejor centrado, ¿no? Así. Donde tú, digamos, tienes acá tu paquete de filtro, ¿no? No, en este caso, tipo puente trapezoidal, como les dije, ¿no? Pero lo pones ahí porque el pozo anterior, el que está por fuera, el primigenio, también tenía a esa altura los filtros, ¿no? Y también era tipo puente trapezoidal, ¿no? No, básicamente así, ¿no? Así. Ya de eso se trata el doble entubado.
Ahora, haces montaje de equipo de bombeo para poder hacer posteriormente la prueba de rendimiento del pozo. Eh, lo desinfectas también, haces recirculación, reposo y purga del producto desinfectante, desmontaje del equipo de bombeo y recirculación y para el sellado temporal, ¿no? ¿Alguien tiene activo su micro? Está Fernando Rengifo. En el parchado del pozo es básicamente poner un parche a la altura donde se encuentra el hueco, ¿no? Para esto existe una máquina que es el parchador de pozos y simplemente consta de poner un pedazo de tubería filtro, ¿no? A esa altura, ¿no? Se la suelta y la tubería se expande y sella por la parte del diámetro interno ese hueco, ¿no? No podemos verlo acá a detalle. Tengo imágenes, tengo bastante información, sino que nos vamos a extender y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Esto del parchado, según mi experiencia, sirve simplemente para pozos que tienen hueco, básicamente más profundo, en una distancia más profunda que la longitud de la bomba. Porque a veces nos ha pasado que hemos parchado en profundidades, digamos, más superficiales, arriba de la longitud de bomba, y cuando se ha montado la bomba, como la bomba a veces oscila cuando la vas bajando, ¿no? En ese oscilamiento le ha dado al parche y lo ha movido. Lo ha movido y bueno, el hueco seguía expuesto, ¿no? Entonces, para tener efectividad al 100%, bueno, yo lo recomiendo que sea pasando la longitud de la bomba, ¿ya? Pasando la longitud de la bomba. Entonces, el parche es de acero inoxidable, verificación de la instalación del parche con una cámara, ¿no? Lógicamente, para saber que lo has tapado el hueco, bajas la cámara para ver que efectivamente lo haya parchado, ¿no? Luego, si es así, montas el equipo de bombeo, haces la prueba de rendimiento del pozo, desinfección, recirculación, reposo y purgado del producto desinfectante. Ya, desmontaje del equipo de bombeo y sellado temporal, como le decía, le pones la tapa para mantenerlo limpio, ¿no? ¿No? Y que nadie pueda eh, nuevamente ensuciarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien, entiendo que todo está claro. Ya. Bien, acá les he puesto una imagen de lo que se hace. Es solamente el inicio de todo lo que hemos visto. Tengo más imágenes de esto, más diapositivas donde se hace esta gestión del mantenimiento del pozo, ¿no? A más detalle, ¿no? Incluido el parchador, incluido el doble entubado, la recuperación de fondo con pistón, con aire comprimido, etcétera, ¿no? Entre todas las actividades que se hacen. Sin embargo, he elegido esta que es la principal, ¿no? Donde se hace el desmontaje, ¿no? De la columna de electrobombeo y se deja la boca del pozo expuesta. ¿Para qué? Para que pueda uno bajar la cámara de televisión. Esta es la cámara de televisión. Básicamente consta de todo este pedestal donde está un computador donde tú puedes ver lo que va filmando esta cámara, ¿no? Y en este tambor está el cable que va sujetando la cámara. Acá está, ¿no? Conforme la vas bajando.
Ahora, esta cámara tiene estos topes que ven acá, ¿no? Estos de acá. Tiene tres realmente, ¿no? Pero el otro está en la parte posterior, por eso es que no se logra apreciar, ¿no? A ver, acá está. Tiene este tope de acá, este tope de acá, y hay uno posterior para atrás, así, ¿no? Eso es como también esto en el momento que baja tiende a oscilar, bueno, a oscilar de un lado para otro. Y para evitar que se golpee la cámara tiene esos topes, ¿no? Y este es lo que va filmando, que ya han visto en el desarrollo del video, ¿no? La filmación es de este tipo, ¿no? Con esta vista horizontal superior, ¿no? Y la vista lateral, que también lo han visto, bueno, acá no se aprecia, pero en el video han visto, ¿no? Cómo se ve de forma lateral, va registrando los daños que tiene la pared, ¿no? Del pozo, del entubado. Bien, entonces también tiene la ficha que ya lo habíamos visto, que está acá, ¿no? La ficha, este es el perfil del pozo que les digo que siempre deben tener a la mano. En este caso particular tiene un paquete bastante largo de filtro, tipo puente trapezoidal, un paquete corto de filtro, tipo puente trapezoidal, y el resto son tuberías ciegas, ¿no? En este caso se aprecia que eh, hay tubería que se ha caído también acá al fondo y acá hay un arenamiento. Ya acá te detalla qué cosa hay a cada profundidad referente a estas imágenes que van viendo, que las sacan del video, ¿no? Se detalla todo acá, qué ha ocurrido, ¿no? Si hay incrustación, si hay hueco, etcétera. Y acá están las conclusiones y las recomendaciones que da el ingeniero que ha elaborado esta ficha, ¿no? Ya, entonces vamos a eh, seguir avanzando un poco. Bien, entonces, este ya es otro tema, ya básicamente entrando ya a la parte que debemos conocer para lo que es el diseño de un sistema de riego. Eh, si no existe alguna consulta con lo anterior que hemos visto, ¿no? Y si lo hubiera, es el momento de hacerlo antes de pasar a este tema, ¿no? Que ya es netamente eh, riego, como les menciono. ¿Todo conforme? Bien. Entonces, si todo es conforme, creo que vamos a empezar por acá. Bien, el agua útil y fácilmente utilizable. Esto tiene que ver, como dice el slide o la diapositiva, que es parte del agua disponible que las plantas pueden absorber con poco esfuerzo y, por tanto, sin merma de su capacidad productiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá esta imagen. Bueno, básicamente son tres imágenes, pero las tres hablan de lo mismo, ¿no? Los he puesto acá para que a manera de que de repente a ustedes les parece más fácil una o la otra, ¿no? Pero yo me voy a enfocar en desarrollar una de ellas. Pero como le digo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos acá al suelo,
Y en este suelo o en este fragmento de suelo coexisten lo que es el aire, que está acá, el agua, que está acá, y la parte sólida, que involucra a las partículas de arena, arcilla y limo. ¿Ya? Entonces, en este escenario, ¿no? Si nos vamos acá al lado izquierdo, tenemos tres, digamos, niveles, hablando de la distribución del agua en el suelo, ¿ya? Tenemos lo que se ve acá como saturación, que está acá. El otro punto un poco más abajo, que es la capacidad de campo. El punto de marchitez, perdón, el punto de marchitez está acá. Y acá es un punto que lo vamos a ver que tiene relación con este umbral de riego, ¿no? El cual nos va a indicar en qué momento regar, ¿no? Y acá tenemos el suelo seco, ¿ya? Ahora, si nosotros proyectamos, ¿no? El nivel de saturación hacia el lado derecho, donde nos encontramos con esta fracción de suelo, vamos a ver que según el gráfico que está acá, tenemos que en saturación coexisten básicamente lo que es la parte sólida que dice acá, que se refiere a las partículas del suelo que acabo de mencionar, y lo que es el agua. En este punto el aire no existe, solamente tienes agua y sol, está saturado, ¿no? En ese sentido, más abajo, ¿no? Tenemos lo que es capacidad de campo, ¿no? Que es el punto al cual debemos mantener nuestro suelo, siempre a capacidad de campo. ¿Ya? Sobre todo con estos sistemas de riego. En capacidad de campo, ¿no? Así como hemos visto acá, saturación y capacidad de campo a esta profundidad, vamos a tener mayormente aire, perdón, agua y suelo, agua y suelo. Y esta pequeña fracción es de aire, ¿ya? Voy a saltar este punto para hablar al final. Me voy a pasar a punto de Marchites, que está acá, y su proyección es hasta esta altura, ¿no? A esta profundidad, en el cual vas a tener más cantidad de aire, menos cantidad de agua. Bueno, el suelo se mantiene uniforme, como ustedes pueden ver, ¿no? Porque acá básicamente lo que varía son las proporciones o los porcentajes de agua y aire, ¿ya? Y el suelo seco en el cual sucede básicamente el caso opuesto a lo que es punto saturación, en el cual agua básicamente no existe o es muy mínima, y más existe acá lo que es aire y suelo. Ahora, esta parte, ¿no? Esta altura que desciende es la altura, este umbral de riego es esta altura que tú te puedes permitir o que el cultivo permite que descienda antes de reponer la humedad a capacidad de campo, ¿no? Cuando tú tienes este umbral de riego que varía con los diferentes tipos de cultivo, ¿no? Varía, ¿no? Tú, una vez que se llega a ese umbral de riego, tú sabes que inmediatamente tienes que regar. Acá tienes que regar, ya para subir, ¿no? La cantidad de agua en el suelo a lo que es capacidad de campo. Ya, entonces, la clase pasada eh, me dijeron que, bueno, yo no leí el mensaje, ahora, bueno, ya saliendo de la clase pasada lo leí, pero podíamos habernos tomado unos 5 minutos. Nos vamos a tomar unos 5 minutos de break, ya para, mientras ustedes
De repente procesan, tienen alguna consulta y volviendo a ese pequeño break la pueden hacer. ¿Ya? Entonces, si no hubiera alguna pregunta acá, hasta acá, pasaríamos a tomar ese pequeño break y nos encontramos a las 8:37. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a continuar. Básicamente, bueno, esta parte ya está clara, creo. Vamos a pasar a la imagen donde está este recipiente vertiendo el litro de agua sobre eh, este volumen cúbico, ¿no? Y es básicamente para el tema de lo que es la lámina de agua, ¿no? Entonces, ¿qué representa esa imagen? Vemos que ahí se está vertiendo el litro sobre esa, básicamente sobre el área del fondo, ¿no? Y donde se tiene un lado de 1 metro por 1 metro, lo cual representa en área 1 metro cuadrado. Y ese litro va a representar una altura de 1 milímetro, ¿ya? Ese milímetro es 0,001 metros cúbicos, pues, ¿no? Eh, con lo cual, con esa relación, ¿no? Podemos ir ya a ver lo que es el concepto de la lámina de riego. La lámina de riego es una profundidad de agua eh, aplicada sobre una superficie agrícola y la cual se expresa normalmente en milímetros, ¿ya? Es básicamente expresar un volumen como altura, ¿ya? De eso se trata. Ya, entonces hay algunas equivalencias que se han hecho en la cual se determina que una lámina de 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado y esto equivale a la vez a 10 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Y en ese sentido, 10 milímetros sería 10 litros metro cuadrado, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la imagen que estamos viendo, ¿no? Y en la parte inferior tenemos lo que es un gráfico en el cual en el eje horizontal se muestran los tipos del suelo que van desde lo que es arena hasta lo que es arcilla, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues la arena tiene poros más grandes y la arcilla poros más pequeños, ¿no? Y en el eje vertical, el volumen de agua en el suelo en porcentaje. O sea, ahí vamos a ver cuánta agua puede retener el suelo en relación a su volumen, ¿ya? Entonces tenemos como límites de repente de almacenamiento de agua, lo que es el límite superior, la capacidad de campo, que es el máximo contenido de agua que el suelo puede retener después de que el exceso ha drenado por gravedad, ¿ya? Y en el límite inferior, el punto de marchita es permanente, ¿no? Que es el contenido de agua mínimo en el cual la planta ya no puede extraer agua, según lo que hemos estado viendo en la parte izquierda, ¿no? Entonces, también lo que es el agua disponible, ¿no? Y versus, digamos, el agua no disponible, ¿no? Esta agua disponible es el agua que la planta sí puede absorber, ¿no? Es el agua que básicamente está entre lo que es capacidad de campo y punto de marchita, es toda esa altura, ¿no? Toda esa altura es lo que es el agua disponible. Y el agua no disponible, bueno, es el agua que drena rápidamente
por encima de lo que es capacidad de campo. O sea, si vamos al gráfico, sería entre capacidad de campo y lo que es saturación en la parte de arriba, ¿no? ¿Ya? O también es la que está fuertemente retenida por debajo del punto de marchitez, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir avanzando y nos encontramos con el concepto de lo que es evaporación. Ya, evaporación. Entonces tenemos una pequeña definición acá, ¿no? La evaporación se define como, perdón, se define como evaporación al proceso físico por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso y representa la tasa neta de transporte de vapor hacia la atmósfera, ¿no? También el agua en estado sólido, nieve, hielo, etcétera, puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se llama sublimación, ¿ya? Sublimación. Entonces, la evaporación, bueno, pues está presente en los suelos húmedos, ¿no? Como se aprecia acá. A nivel de también, por ejemplo, en este caso, un reservorio, también existe evaporación, ¿no? Porque la superficie del agua está expuesta, ¿no? Y, bueno, en algún tipo de corriente, sea un río o canal, ¿no? Tenemos lo que es la evaporación. Ya, en lo que es la evapotranspiración del cultivo de referencia, ¿no? Tenemos ahí eh, un concepto, ¿no? Que eh, creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, lo he incluido ahí para que puedan eh, tenerlo en un material que estamos desarrollando. Ya estamos hablando de lo que es Leto. Ahora, bueno. Explicar este tema del leto también es un poco extenso. Lo podemos desarrollar, pero no nos debemos desviar tampoco mucho. eh, pero hay que tocarlo al menos de forma básica, ¿no? Acá hay varios métodos para el cálculo de la evapotranspiración en los cuales menciona el método de Penman-Montiel, que es el principal, el más preciso, digamos, pero con el cual a veces no se cuenta con mucha información en la zona de estudio, ¿no? Ya, uno confiable que no requiere mayor información es el de Harvard, entre otros métodos que hay, ¿no? Ya, sería, digamos, de alguna forma más confiable. Perdón, sería, bueno, es confiable, pero no es tan preciso. Sí te estima, ¿no? En una forma confiable, eh, pero el recomendable sería el de Penman-Montiel, ¿no? Bueno, acá hay gráficos que muestran eh, cada uno de estos métodos, ¿no? Desarrollado acá. ¿No? También tenemos la evapotranspiración real, actual o efectiva, que es la que se va a calcular ya en el proyecto o en la hoja de cálculo que les presente para poder hacer el desarrollo de un diseño de un sistema de riego, ¿no? Ya, entonces el uso consultivo o evapotranspiración, ¿no? Tenemos también una definición acá de lo que es el uso consultivo. Tenemos acá una imagen, ¿no? En la cual, a ver, voy a salir un poco, quiero extender esta imagen.
No lo voy a poner en presentación nuevamente. Ya, en este caso, habla de las etapas en el tiempo, de siembra y cosecha en el tiempo. Y la partición, dice, partición de la evapotranspiración en porcentajes, de 0 a 100. Cuando es la época de siembra, ¿no? Acá menciona que eh, hay mayor eva- eh, evaporación del suelo. Y conforme se acerca la cosecha, la evaporación, bueno, en esta parte central disminuye y crece un poco cuando está cerca de lo que es cosecha. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto de acá? ¿Por qué esta curva se presenta de esta forma? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, sí, sí se escucha. Ya. ¿Por qué sucede esto? Eh, Justo sucede porque cuando se siembra un cultivo no tiene mucha cobertura foliar. Correcto. Entonces, al no tener cobertura foliar, hay mayor evaporación del agua, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando se está acercando, digamos, a una etapa de producción, ya tiene cobertura foliar el cultivo. Claro. Y Por entonces, eso es que acá está ah, cruzado también con la curva de índice de masa justo foliar, ahí de también área foliar, perdón. aumentaría cuando tengan ya en, digamos, entrado el cultivo a etapa de producción, entonces ahí va a tener más transpiración el cultivo, ¿no? Justamente porque Exacto. también, por las mismas características del cultivo, ¿no? Nosotros sabemos, claro, que acá, gracias por participar. Acá, por ejemplo, lo que es la evapotranspiración es la suma de la evaporación más la transpiración, ¿sí? En este caso, cuando el cultivo está recién sembrado, ¿no? O está pequeño, ¿no? En siembra, lo que predomina es la evaporación, porque si lo vemos como área, el área que ocupa el cultivo en un determinado suelo, ¿no? O en una determinada área también de suelo, es menor que el propio suelo, porque la planta está pequeña. Entonces la evaporación predomina y la transpiración es menor, ¿no? En el tiempo sucede lo contrario, ¿no? Dependiendo del cultivo también. La evaporación sería menor y la transpiración sería mayor. ¿Ya? Voy a regresar a cómo estaba la diapositiva. Ya, entonces, ya vamos a ver lo que es la profundidad radicular efectiva, en la cual tenemos esta imagen, en la que podemos observar que tenemos un cultivo con un desarrollo radicular, ¿no? Ya el cultivo está grande en una determinada etapa fenológica, en la cual digamos, fenológicamente es la etapa de mayor desarrollo, ¿ya?
en el cual tenemos en profundidad porcentajes, ¿no? Por ejemplo, eh, en lo que es el primer 25%, tenemos que el cultivo a nivel de raíz, en ese 25%, tiene capacidad para extraer el 40% de agua. Al 50% se incrementa un 30 más en extracción de agua. Estamos hablando de 70%, ¿no? Al llegar al 75% en profundidad, tenemos que estamos ya al 90%. Y cuando llegamos al 100% en profundidad, ya tendríamos el 100% también de extracción, porque se suma un 10%. Básicamente, mm, este último 10% no está contribuyendo mucho, digamos, en el requerimiento hídrico de la planta, ¿no? Así que este último 10% es básicamente de anclaje, ¿no? De lo que es la planta, ¿no? A través de sus raíces, ¿ya? Entonces, para tener una profundidad radicular efectiva, ¿no? Tenemos que básicamente hacer entre 0,7 o 0,75, como dice acá, de la profundidad radicular total, ¿no? A nivel de riego, para hacer el riego. Ya acá, a ver, voy a poner esto acá un momentito. Este es básicamente así, ¿no? Este, eh, digamos así, entre 0,75, ¿no? Y 0,70, ¿no? Por la profundidad radicular total, ¿no? Básicamente yo me iría por este número, ¿no? 0,75 como lo dice acá, ¿no? Está acá. Ya, a ver, ya. Entonces, ¿alguna consulta? Básicamente hasta acá es donde íbamos a llegar hoy día, ¿no? Ya se tiene el desarrollo de las diapositivas y este tiempo que queda, si quieren que retome algún slide donde les haya quedado alguna duda, lo puedo hacer, ¿no? Ya la siguiente clase vamos a entrar ya más en tema de lo que es diseño. De repente vemos ahí un poco a nivel, digamos, rápido de lo que es hidráulica, eh, puntualmente, y de ahí nos metemos de lleno a lo que es eh, el desarrollo ¿no? De forma rápida también, porque eh, no hay tiempo para de repente algún detalle, ¿no? Adicional. Si tuvieran alguna consulta, Ingeniero, buenas noches. sí, Quería hacerle adelante. una consulta. Con referencia sobre todo a los pozos, ¿no? Pozos tubulares y con referencia sobre todo al tipo de bombeo, ¿no? Ujú. Y quería preguntarle, este, por decir qué recomendable sería, ¿no? Utilizar la bomba tipo lapicero o bomba superficial, ¿no? Mm. Para
un determinado punto, ¿no? O sea, ¿cuál sería mejor, digamos? Si es una bomba sumergible o una bomba superficial, ¿no? Ya, a ver, O básicamente cómo perdón, o cómo se haría, digamos, el cálculo para determinar eso, ¿no? claro, Porque tengo entendido que las bombas sumergibles, pues, son altamente costosas, ¿no? Hasta en mantenimiento. En cambio, una bomba superficial es menos costosa porque, no, es más fácil, digamos, manejarla, ¿no? Eso era mi pregunta. ya. Ya, no, a ver, te iba a mencionar que hay, bueno, generalmente se instalan tres tipos de bomba. Lo que es la tipo lapicero, la sumergible, la de eje vertical o la centrífuga. Ahora, de esas tres, se hace el descarte, por ejemplo, de la centrífuga por el tema del el NPCH, tanto requerido como disponible. ¿No? Si tú tienes los niveles adecuados de tu nivel estático, ¿no? De tus condiciones ahí en el pozo, ¿no? Por ejemplo, si tienes a 2,5 metros, tres, así, y cuando tu nivel estático, y cuando tú haces o ves tu catálogo de tu electrobomba, ¿no? Ahí vas a tener tu NPSH requerido. Y tú tienes que calcular el NPSH disponible. Si en el cálculo te sale, bueno, eh, que tienes las condiciones para poder instalar esa electrobomba ahí, entonces vas a elegir una electrobomba centrífuga, ¿ya? Y también si el pozo también no es muy profundo, ¿no? Sería opción una electrobomba centrífuga. El tema mayormente está en cuando el pozo es profundo, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción entre una electrobomba de eje vertical o sumergible? Ya en este caso, bueno, las electrobombas eh, sumergibles son más eficientes ya que las electrobombas de eje vertical. Pero, ¿cuál es el beneficio de la de eje vertical versus la sumergible? Porque en algunos lugares las prefieren también a las de eje vertical. Ya, el beneficio es que tienes el motor arriba y cualquier cosa que pase con el motor, puedes, bueno, paralizar y desmontar, ¿no? Y montar inmediatamente. Si pasara algo de ese tipo con la sumergible, tienes que desmontar toda la columna. Tienes que volver a montar para ponerla operativa. Y a veces sucede que el problema persiste y tienes que volver a desmontar. En cambio, teniendo el motor arriba, inmediatamente vuelves a revisar, ¿no? Desde ese punto de vista, algunos prefieren instalar una electrobomba de eje. ¿Ya más o menos por ahí he respondido a tu pregunta o tienes alguna repregunta? Sí, ingeniero, ya, muchas gracias. Comprendido su respuesta. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? En esta imagen, acá lo que se aprecia es una electrobomba de eje vertical, ¿no?
en el cual el motor está en la parte de arriba y abajo están las bombas, ¿no? En el caso de la sumergible tipo lapicero, el motor y las bombas o los tazones, los impulsores, están en la parte de abajo, están sumergidos, ¿no? Sí, adelante, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta o todo ha quedado claro? Ingeniero, no sé digamos, si va a tratar esto en siguiente clase sobre el extraer el agua de la fuente hacia un reservorio y de ahí hacer digamos, el rebombeo para el fondo, ¿no? Porque ahí lo que estoy viendo en esa imagen está directamente extrayendo el agua de la fuente. Ah, claro, ya, a No, ver, ¿cuál es el beneficio claro, de esa forma, ¿no? ya, a ver, espérate un No sé si la momentito. otra, no sé si en la otra clase irá a explicar más a profundidad o de repente ahí nomás esa explicación, ¿no? No, va a estar complicado, pero, a ver. Ya, lo que tú mencionas es que acá, lógicamente, acá se aprecia el pozo con su agua, su electrobomba sumergible instalada, la línea o columna de impulsión, ¿no? Acá, bueno, codos con diferentes, válvulas, ¿no? El desarrollo de acá del hidrociclón y también, bueno, la tubería que conduce el agua hacia los manifolds, ¿no? Y ya la línea de descarga, digamos, para controlar presiones y caudales hacia el campo, ¿no? Y también el aire, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer de forma correcta es así, así como lo ves. Pozo directo, del pozo directo al cabezal de filtrado. Si tú me estás haciendo la pregunta, entiendo que estás yendo de Trujillo más al norte, debes estar por Chiclayo, ah, Piura de repente. Chiclayo, ingeniero, Chiclayo. Ya ves. El tema es, mira, sin humor de decir, ¿no? Que A hizo un mejor trabajo que B o que C. Este, ¿Por qué? Lo que pasa es que entran en el mercado tantas empresas a querer hacer pozos sin saber hacerlos de verdad, sin saber perforarlos, sin saber desarrollarlos, ¿no? Eh, y se ponen a hacer excavaciones, ¿no? Que para mí son simplemente excavaciones, y para solucionar su tema de que no han sido bien desarrollados, ¿no? Y que el pozo tampoco da ninguna garantía, ¿no? A futuro, eh, les venden la idea de que ya, pues después del pozo tiene que haber un, un reservorio, ¿no? O un sedimentador. ¿Por qué? Porque el pozo mal hecho, mal perforado, mal desarrollado, arena, genera arenamiento. Y ese arenamiento eh, va a parar a ese reservorio o poza de sedimentación. Y con eso ya justifican, pues, ¿no? Su mal trabajo. Pero si un pozo está bien perforado, desarrollado, no tiene por qué tener mayor complicación. Lógicamente en el tiempo sí, pues, ¿no? Necesita un mantenimiento, así como lo que hemos visto, que el pozo se llena de incrustaciones, ¿no?
biofilm, ¿no? Etcétera, ¿no? Que pueden tapar los filtros. En algún momento también arena, ¿no? Pero todo eso es producto del tiempo, no por la perforación, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un pozo bien construido, aplicas esto, ¿ya? O sea, inmediatamente después del pozo, tú tendrías esto, todo este desarrollo. Ahora, esto de acá lo vamos a ver así, digamos, un poco somero también por el tiempo, pero cada una de estas partes que tú ves acá, ¿no? Deberían estar calculadas, ¿no? Y sí, se calculan, pues, ¿no? Lo podríamos calcular, pero esto es materia, por ejemplo, de un curso aparte, solamente hacer este cálculo, ¿ya? Entonces, Perdón, eh, así, ¿ese qué curso sería? no, sería un curso más extenso, un curso de, igual puede ser, ¿no? De diseño, diseño y gestión de sistema de riego, pero más extenso, pues, ¿no? Si nos dedicamos a hacer todo el cálculo, entiendo que, bueno, nos vamos a demorar más, ¿no? En digamos, una especie de diplomado, tenemos más tiempo para ver punto por punto. Acá estamos abordándolo, digamos, un poco más rápido, con cierto detalle, pero mm, no es digamos, el detalle suficiente, ¿no? Ya. En lo que son las válvulas, bridas, todo eso, ¿se puede trabajar con válvulas de PVC o tiene que ser fierro fundido? Mira, yo te recomiendo, por más pequeño que sea tu cabezal de filtrado, todo lo hagas con fierro fundido. Ah, ya, ya, ya. Todo lo hagas con fierro fundido. Y Las si líneas vas a principales. hacerlo de PVC, ponle techo, po, Ah, ya, claro, claro. cúbrelo. Ujú. Ya, acá tengo una consulta, acá he abierto la ventana de los mensajes. Ingeniero, si le quisiera hacer alguna consulta adicional, ¿a qué número le podría contactar? Creo que la primera clase dejé el número, pero acá lo dejo de nuevo. Ahí está. Cualquier cosa me escriben. Bueno, me hacen recordar, como tengo otros cursos también, me dicen de qué curso es, de qué institución, en este caso CIACEP. Y bueno, pues ahí conversamos de la duda que tengan. Ya, entonces, como les decía, eh, así debe ser, ¿no? De forma directa, de forma directa. ¿Alguna otra? Ingeniero, gracias por su respuesta. Listo, gracias a ti por consultar. Este, ¿Alguna otra consulta adicional? Para el desarrollo del diseño, ¿no? Un diseño, digamos, un poco rápido, vamos a utilizar el método de Hargreaves para poder hacer la descarga. O perdón, bueno, vamos a descargar información climática brevemente y vamos a utilizar el método Hargreaves para poder hacer el cálculo de lo que es la ETO, ¿no?
para el cálculo de la ETO. ¿Ya? Para ese cálculo. Ahora, hay conceptos también que a veces se juntan como evapotranspiración potencial y ETO, que son diferentes, bueno, se pueden ya profundizar y mostrar la diferencia, como les digo, eh, demanda, digamos, un poco, digamos, más de tiempo, ¿no? Como les vengo diciendo, para poder hacer este desarrollo, ¿no? Ver también el artificio que ha usado la FAO para poder reducir, ¿no? ese cálculo, ¿no? Limitando las variables, ¿no? O sea, profundizar en el concepto de acá de lo que es ETO y ver cómo es que la FAO hizo ese artificio o en qué se basó para poder finalmente hacer el cálculo, ¿no? O, o ver, detallar la forma en que el resto de variables las volvió cero o uno, digamos. En una ecuación multiplicativa sería uno, ¿no? Para que no afecten nada. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Por qué he elegido, por ejemplo, por qué he elegido yo hablar de pozos? ¿Por qué no me he centrado en un reservorio, ¿no? Una cocha de repente o algún canal, ¿no? De riego, ¿no? Porque pozo generalmente la mayoría de personas desconoce de este tema. No es tan sencillo de manejarlo, ¿no? Hay que conocer un poco, ¿no? Y por eso es que siempre trato de elegir acá o lo dejo también a criterio pues, de los participantes, ¿no? Pero en los cursos que he tenido y también incluso diplomados, quieren que haga o me centre en lo que es pozo, porque acá, por ejemplo, solamente está este pequeño eh, tema de lo que es la inspección con cámara de televisión. Pero todavía no se ve cómo se hace el cepillado, ¿no? El mantenimiento, cómo se recupera a fondo, cómo se pesca las tuberías, y de eso hay un montón de material, ¿no? Videos, fotos que tengo, ¿no? Entonces, esta fuente de agua es todo un tema, ¿no? Hay bastante información, a pesar de que se puede ver simplemente como una perforación revestida, ¿no? Pero es bastante eh, digamos, hay bastante material para desarrollar, ¿no? No es complejo, eh, tampoco es tan sencillo porque a veces hay que fabricar herramientas para poder darle mantenimiento, ¿no? O sea, fabrica herramientas de pesca, herramientas para poder recuperar el fondo cuando a veces llegas a pozos con bastante antigüedad y al fondo a veces se solidifica, pues, ¿no? Es arena, arcilla o limo que puede caer, ¿no? Y hay que tratar de recuperar todo eso, ¿no? Para poder dejar el pozo en su profundidad que fue construido, ¿no? A veces no se puede y gradualmente se va perdiendo espacio o profundidad del pozo. ¿Ya? Entonces, hay bastante para ver en este tema del pozo. Luego, los conceptos de lámina, umbral de riego, capacidad de campo, punto de marchitez, todo eso ya, y lo de capacidad de campo, los métodos con los que perdón, de evapotranspiración de referencia y los métodos, cómo se van calculando. Esos conceptos son ya conocidos, ¿no? Se utilizan, digamos, siempre para poder estudiar estos temas de diseño, ¿no? De riego tecnificado. ¿No? Por ejemplo, bueno, en este caso volviendo al tema de pozo y por qué lo he elegido que sea la fuente de agua, es bueno, también
he dictado varios cursos de solamente pozo y diseño de pozo, ¿no? Ya, diseño, mantenimiento y perforación de pozos. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces, si no hubiera alguna otra consulta, ya nos quedamos ahí y nos reencontramos la siguiente clase.